Entendiendo el ego, una perspectiva psicológica y espiritual. El ego es una parte compleja de nosotros. Es nuestro sentido de identidad, pero también puede ser nuestro peor enemigo. En psicología, el ego se ve a menudo como el mediador entre nuestros deseos, el id, y nuestra conciencia, el superego. Intenta equilibrar lo que queremos con lo que creemos que es correcto. Desde una perspectiva espiritual, el ego se ve a menudo como una barrera para la iluminación. Es la parte de nosotros que se identifica con nuestras posesiones materiales, nuestros logros y nuestro estatus. Esta identificación puede alejarnos de nuestra verdadera naturaleza, que es espiritual, y está conectada con algo más grande que nosotros mismos. Entender el ego es el primer paso para gestionarlo. Cuando podemos ver cómo opera en nuestras vidas, podemos empezar a tomar decisiones que estén más alineadas con nuestros valores y nuestras metas espirituales. Es importante recordar que el ego no es inherentemente malo. Nos ayuda a navegar por el mundo y a alcanzar nuestras metas. Sin embargo, cuando el ego está en control, puede causar sufrimiento para nosotros y para los demás. Definiendo el ego, perspectivas de Brian Tracy y David Hawkins. Brian Tracy, en su libro Máximo Logro, define el ego como la falsa imagen de uno mismo. Explica que el ego se basa en nuestras experiencias pasadas y en las opiniones de los demás. No es quienes realmente somos, sino más bien una colección de pensamientos y creencias que tenemos sobre nosotros mismos. David Hawkins, en su libro Poder contra la fuerza, describe el ego como una construcción de la mente que crea una sensación de separación. Explica que el ego siempre está tratando de protegerse a sí mismo y demostrar su valía. Esto lleva a la competencia, al conflicto y a una sensación de carencia. Tanto Tracy como Hawkins enfatizan que el ego no es nuestro verdadero yo. Es una parte de nosotros que necesita ser gestionada y trascendida para vivir una vida plena. Al comprender sus definiciones, podemos empezar a ver cómo opera el ego en nuestras propias vidas y comenzar a desafiar las creencias limitantes que nos frenan. El ego en la Biblia, las enseñanzas de Jesús y la sabiduría de las Escrituras. La Biblia ofrece profundas reflexiones sobre la naturaleza del ego. Jesús enfatizó la importancia de la humildad y el altruismo, cualidades que contradicen el ego. En Mateo 23:12, Jesús dijo: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». La verdadera grandeza proviene de servir a los demás. Proverbios 16:18 advierte: «Delante de la destrucción va el orgullo». La humildad es esencial para el crecimiento espiritual. Al estudiar las enseñanzas de Jesús, podemos entender mejor las trampas del ego. El impacto del ego en nuestro bienestar, espiritual, emocional y físico. La influencia del ego se extiende mucho más allá de nuestros pensamientos y creencias. Tiene un profundo impacto en nuestro bienestar general. Cuando el ego está en control, puede crear desequilibrios en nuestra salud espiritual, emocional e incluso física. Espiritualmente, el ego puede desconectarnos de nuestra verdadera naturaleza y de nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Cuando estamos consumidos por pensamientos de autoimportancia, estatus y posesiones, perdemos de vista la dimensión espiritual de la vida. Emocionalmente, el ego puede llevarnos a un estado constante de insatisfacción y ansiedad. El ego nunca está verdaderamente satisfecho. Siempre quiere más, mejor y diferente. Esta lucha constante puede dejarnos sintiéndonos vacíos e insatisfechos. Físicamente, el ego puede manifestarse como estrés, tensión e incluso enfermedad. Cuando estamos constantemente preocupados por lo que los demás piensan de nosotros o tratando de mantener cierta imagen, nuestros cuerpos reaccionan con síntomas físicos. Reconocer la influencia generalizada del ego en nuestro bienestar es crucial para recuperar el control y crear una vida más equilibrada y plena. Sección 5. La fuerza destructiva del ego. Estrés, ansiedad y emociones negativas. El ego prospera en la negatividad. Alimenta nuestros miedos, inseguridades y dudas, creando un círculo vicioso de estrés, ansiedad e infelicidad. Cuando nos identificamos con nuestro ego, quedamos atrapados en un estado constante de comparación, juicio y autocrítica. El ego nos dice que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente atractivos.
nos compara con los demás y nos hace sentir inadecuados. Esta constante negatividad afecta nuestro bienestar emocional, lo que lleva a sentimientos de estrés, ansiedad y depresión. Además, la necesidad de control del ego puede crear un estrés inmenso en nuestras vidas. Cuando las cosas no salen según lo planeado o cuando los demás no cumplen con nuestras expectativas, el ego reacciona con ira, frustración y resentimiento. Liberarnos del control del ego requiere que nos demos cuenta de estos patrones de pensamiento negativos y elijamos enfocarnos en creencias más positivas y empoderadoras. Sección 6. Manifestaciones cotidianas del ego. Competencia y relaciones rotas. La influencia del ego afecta nuestras interacciones y la capacidad para formar relaciones sanas. El ego prospera en la competencia y la necesidad de tener la razón, causando conflictos. En el trabajo, el ego se manifiesta como un impulso por el poder y el reconocimiento. Esto puede llevar a una competencia poco saludable y un ambiente tóxico. En relaciones personales, el ego crea distancia y resentimiento. Reconociendo estas manifestaciones del ego, podemos fomentar relaciones más sanas. Sección 7. Superar el ego. Abrazando la humildad, el perdón y la autoaceptación. Superar el ego no se trata de eliminarlo por completo, se trata de aprender a gestionarlo y evitar que controle nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Se trata de pasar de un lugar de egocentrismo a un lugar de humildad, compasión y autoaceptación. La humildad es el antídoto contra el orgullo y la arrogancia del ego. Implica reconocer que no somos superiores ni inferiores a los demás, sino seres interconectados que comparten esta experiencia humana. El perdón es esencial para liberar la ira, el resentimiento y los rencores a los que se aferra el ego. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos y a los demás, nos liberamos del pasado y creamos espacio para la sanación y el crecimiento. La autoaceptación se trata de abrazarnos por completo, con defectos y todo. Se trata de reconocer nuestro valor y amarnos incondicionalmente, independientemente de nuestros logros, posesiones o las opiniones de los demás. Cultivar estas cualidades requiere práctica diaria y la voluntad de desafiar las creencias limitantes de nuestro ego. Sección 8. Un llamado a la acción, reflexionar, transformar y vivir con humildad y amor. El viaje para superar el ego es un esfuerzo de toda la vida. Es un proceso de autodescubrimiento, crecimiento y transformación. Se trata de reconocer la influencia del ego en nuestras vidas y tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestros valores y aspiraciones. Tómese un tiempo para reflexionar sobre su propia vida. ¿Cómo se ha manifestado el ego en sus pensamientos, emociones y comportamientos? ¿Qué patrones nota? ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que puede tomar para cultivar más humildad, perdón y autoaceptación en su vida diaria? Recuerde, no está solo en este viaje. Todos luchamos con el ego hasta cierto punto. La clave es abordar este proceso con compasión, paciencia y la voluntad de aprender y crecer. A medida que nos liberamos del control del ego, nos abrimos a una vida más plena y significativa. Experimentamos mayor paz, alegría y conexión con nosotros mismos y con los demás. Comenzamos a vivir desde un lugar de amor, compasión y autenticidad. El viaje puede ser desafiante, pero las recompensas son inconmensurables.